Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios para hoy está basado en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 32, y se titula El deber cristiano de los esposos. En el mensaje anterior, basado en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24, vimos cómo el apóstol Pablo se dirige a las esposas para instruirlas en sus deberes cristianos para con sus maridos. Dichos deberes, tanto para las esposas como para los esposos, se basan en el principio de sometimiento mutuo. Al instruir al apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, si no hay un genuino respeto a Dios, quien se ha revelado a nosotros por medio de la persona y la obra de Cristo, si no hay una fe y un amor verdaderos por Cristo, no será posible cumplir de una manera justa con este principio de vida que no solo debe regir la relación matrimonial, sino prácticamente todas las áreas de convivencia del ser humano que van desde la familia hasta las más complejas formas sociales en el mundo. Así que exploramos en qué consiste el sometimiento de la esposa hacia su marido como cabeza y autoridad de la familia, cuál ha de ser la motivación de las esposas para dicho sometimiento, así como el ejemplo a seguir por parte de las esposas que es semejante al de la iglesia hacia Cristo. Habiendo hablado a las esposas, ahora el apóstol Pablo se dirige a los maridos para instruirles en sus deberes cristianos para con sus esposas y el ejemplo que ellos deben seguir que es semejante al de Cristo. Veamos en qué consisten estos dos aspectos. Primero, el deber de los esposos. Toda la enseñanza al respecto del deber de los maridos hacia sus esposas se puede resumir en una sola frase. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El resto de lo que el apóstol Pablo tiene que decir al respecto es una aclaración de en qué consiste ese amor, haciendo una analogía muy clara del amor de Cristo para con su iglesia. ¿En qué consiste ese amor? Quizá no haya una palabra en nuestro lenguaje moderno que necesite más interpretación que la palabra amor. Es alarmante que esa palabra se use incorrectamente para describir casi todo, desde la pasión sexual maliciosa hasta la emoción patriótica o un simple gusto personal. Pero aquí se define la palabra amor en una frase muy iluminadora que se sobrepone a cualquier entendimiento humano. El apóstol no solo dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, sino que continúa describiendo lo que significa ese amor y se entregó a sí mismo por ella. Eso es el amor. Es un amor que se entrega de manera sacrificial e inmerecida. Es así como el marido ha de sujetarse a su mujer. Se da a sí mismo por ella. No significa que ha de ceder ante ella, ya que ese es el papel de la mujer hacia su marido. Si hiciera eso, estaría sometiéndose a la mujer del modo que la mujer ha de someterse a su marido. Pero la forma de sumisión para el marido hacia la mujer es distinta. No es la de ceder, sino la de darse a sí mismo hacia su mujer. Ningún marido está cumpliendo su papel en el matrimonio hasta que no aprende a darse a sí mismo por su mujer, abrir su corazón a ella, compartir sus emociones, sus sueños, sus pensamientos y sus desilusiones, sus gozos, para así revelarse plenamente hacia su mujer. Creo que no hay nada que haga más feliz a una mujer que saber que es plenamente partícipe de la vida de su marido. Ella no debe sentirse excluida de la vida de su marido, sino plenamente tomada en cuenta y partícipe de ella. Eso fortalece la relación matrimonial para cumplir el deber cristiano que Dios ha dado a cada quien. La esposa sujetándose respetuosamente a su marido y el marido amando a su esposa con una entrega completa y sacrificial. Ambos con un claro ejemplo del amor de Cristo y de la sujeción de la iglesia hacia su Señor. Esto nos lleva al segundo punto sobre lo que debe ser el ejemplo para los maridos. Ahora bien, como en el caso de la mujer, el apóstol nos muestra el ejemplo de Cristo para los maridos.
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo fue la entrega de Cristo por la iglesia? Su entrega misma fue deliberada y resuelta. Nuestro Señor se dio a sí mismo por la iglesia con ciertos propósitos en mente, y esos propósitos son triples. El apóstol Pablo los enumera para nosotros, para que podamos ver los paralelos y entender lo que significa que el marido se dé a sí mismo por su mujer. Dice que el Señor Jesús se dio a sí mismo por la iglesia, primero, para que pueda santificarla. Segundo, para que pueda presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y tercero, para que pueda cumplir su propio ministerio. Como se sugiere en el versículo 30, cuando Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo. Es importante que entendamos que estas mismas metas se aplican a la relación del marido y la mujer. Veamos cada uno de estos aspectos aplicados a los maridos para con sus esposas. Primero, el marido ha de darse a sí mismo por su mujer para santificarla. Bueno, ¿qué significa eso? Básicamente, la palabra santificar significa apartar para dar un uso apropiado. Por supuesto, esta palabra tiene una fuerte connotación religiosa, pero no es una palabra de exclusivo uso religioso. En este sentido, cualquier cosa que sea utilizada apropiadamente es santificada. Y eso es lo que la palabra significa en este contexto. El Señor Jesús se dio a sí mismo en la cruz para que toda la iglesia, aquellos que fueran redimidos por su gracia, puedan ser apartados del pecado, del mundo, para su uso apropiado. Es decir, para el cual Dios planeó que el hombre y la mujer pudieran ser llamados a una nueva función y propósito original de su humanidad, que es darle la gloria a Dios. Esta es también la meta del marido. Ha de darse a sí mismo por la mujer para que ella pueda cumplir con su propósito como mujer. Así que el marido debe saber cuál es ese propósito. Por eso el apóstol Pedro, en su pasaje paralelo, escribe sobre esto. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Esto significa que debemos tratar a nuestras esposas no de acuerdo a conjeturas, no de acuerdo a un sentimiento pasajero, sino de acuerdo a la sabiduría de lo que la mujer está llamada a hacer en Cristo. Así que el hombre ha de darse a sí mismo para que la mujer pueda cumplir su propósito en la relación matrimonial. ¿Cuál es ese propósito? En las Escrituras encontramos que la mujer en el matrimonio tiene un doble propósito. Primero, ha de ser una ayuda para su marido. Este es el propósito inicial con el cual Dios creó a la mujer. Así lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículo 22. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora bien, es imposible para la mujer ser ayuda idónea de su marido a menos que el marido se lo permita. Si un marido excluye a su mujer de su pensar, ella no puede ser su compañera, no puede ser su ayuda idónea. Veamos la expresión de Adán al ver por primera vez a su mujer Eva. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Al reconocer a Adán a su mujer como huesos y carne propia, no solo está implicando la procedencia física de la mujer, sino un vínculo integral, profundo, necesario e indisoluble entre el hombre y su mujer. Por ello, si una mujer no es tomada en cuenta por su marido como parte esencial de su vida en todos los aspectos, entonces su mujer, en el nivel más profundo de su ser, sentirá que está siendo privada de aquello para lo cual fue hecha. Eso es lo que crea muchas veces esa actitud desasosegada y a veces rencillosa de la mujer que frecuentemente desconcierta a tantos maridos. Cuando las mujeres muestran esas actitudes, es usualmente porque el marido está denegando a su esposa su derecho de ser una mujer y la oportunidad de cumplir con su feminidad.
Por lo tanto, maridos, honremos el propósito divino para nuestras mujeres y permitámosles ser la ayuda idónea que tanto necesitamos en nuestras vidas. El segundo propósito de la mujer en la relación matrimonial es que ha de aportar belleza a su vida. No tenemos que ser muy observadores para darnos cuenta que la mujer es mucho más bella que el varón en todos los aspectos. Pero la mujer está hecha para aportar belleza a cada nivel, no solo belleza física, sino también belleza virtuosa, de carácter cristiano. Por eso, de nuevo, el apóstol Pedro dice que la mujer debería buscar ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y el apóstol Pablo dice al respecto: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Tanto Pedro como Pablo instan a las mujeres a tener en más estima el cuidado de su corazón, de su carácter y de sus obras que solamente de su apariencia física. Ese es el tipo de verdadera belleza que la mujer está llamada a aportar como a nadie en la vida. Ese es el tipo de belleza que el marido debería de valorar y procurar ver en su esposa. Una belleza conforme al carácter de Cristo en su vida. Pero es el marido quien abre la puerta de oportunidad para que la mujer haga esto al compartirse a sí mismo con ella. Fíjate que el apóstol muestra que el instrumento por el cual el Señor santificó a la iglesia fue la palabra. En el lavamiento del agua, por la palabra, dice el apóstol Pablo. Por la palabra de Dios, al hablar a la iglesia, al decir cosas, al abrir sus ojos al entendimiento de la realidad, esa es la forma en que el Señor Jesús santifica a la iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, para ser lo que deberíamos de ser. Lo mismo es cierto en la relación del marido y la mujer. Es el marido hablándole a su mujer el que hace posible que cumpla su papel como ayudadora y embellecedora de su vida. Él debe, por tanto, darse a sí mismo en este sentido, compartir con ella, discutir con ella, hablarle sobre cosas. Aunque haya obstáculos en la comunicación, debe de encontrar la solución, ya que su responsabilidad es abrirse y compartir con ella. Si tú como marido no hablas con tu mujer, seguramente ella se desahogará hablando con otras personas, confiándoles cosas que debería de confiarte a ti, porque estará intentando llenar el vacío de la falta de comunicación con su marido. Así que maridos, si valoramos a nuestras esposas como ayuda y belleza idóneas para nuestras vidas, también podremos esperar que de manera gozosa, santa y justa se sujeten a nuestro liderazgo familiar. Segundo lugar, el marido ha de darse a sí mismo por su mujer para glorificarla. En el versículo 27 tenemos la segunda razón por la cual el Señor se dio a sí mismo por la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esto coincide con lo que el apóstol Pedro nos recuerda, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El marido debe encontrar formas por las cuales honre a su mujer, la glorifique, la exalte en el círculo de la familia y en su propio pensar. Este es su papel, su tarea en el matrimonio, el darse a sí mismo hasta el final para que su mujer pueda ser honrada no solo en el círculo de la familia, sino en el exterior también. Requiere sobre todo que le muestre simple cortesía. Mira la cara de una mujer que es amada por su marido y verás una gloria allí que no puede ser igualada. Una mujer honrada cumplirá con el propósito de la feminidad. Para llevarlo a cabo, los maridos deben ser infaliblemente corteses con sus mujeres. Siempre somos corteses con aquellos que buscamos honrar.
Significa evitar el sarcasmo, el lenguaje despectivo y evitar el criticismo, al menos el criticismo amargo o injustificado. No significa que no pueda haber una discusión de diferencias o que no saquemos a relucir los asuntos que necesitan ser traídos a la atención. Pero sí significa evitar cualquier indicio de aquello que traería desgracia o deshonra o desagrado a la mujer en cualquier forma. Solo así daremos honor a la mujer como a vaso más frágil y solo así cumpliremos nuestro deber al amar, santificar y glorificar a nuestras esposas, así como Cristo lo hizo con la iglesia. En tercer lugar, el marido ha de darse a sí mismo por su mujer para que cumpla su propósito. Eso es descrito en una sección más amplia como el ministerio de ser miembros de su cuerpo. El apóstol Pablo dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así pues, de nuevo presenta el apóstol Pablo el ejemplo de Cristo. Cristo hizo esto, nos ama y continuamente se da a nosotros porque no lo puede evitar, somos parte de Él, le pertenecemos. Nosotros que somos cristianos somos parte de su cuerpo en este increíble misterio de vida. Para confirmarlo, el apóstol cita un versículo del primer capítulo de Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso no es simplemente bello lenguaje. Hay una realidad básica y fundamental tras esto. El marido y la mujer no solo son dos personas viviendo juntas, sus vidas de hecho se mezclan, de hecho se vuelven uno. Por lo tanto, es cierto que lo que le hace daño a la mujer le hace daño también al marido. No se puede evitar que eso sea así. Si él es amargo con ella, esa amargura será como un cáncer que consuma su propia vida y corazón. Por eso, si tienes una pelea con tu mujer, quizá te encuentres incapacitado de trabajar apropiadamente para ese día. Esto funciona en la relación de la mujer hacia el marido también, porque son una sola carne. Si entendemos esto y nos diéramos cuenta de que dañar a nuestra pareja es lo mismo que darse un golpe con un martillo y pegarnos a nosotros mismos en la cabeza o descuidar alguna parte de nuestro propio cuerpo, entonces dejaríamos de hacernos daño el uno para con el otro. El daño a nuestra pareja acaba regresando a nosotros mismos en algún daño físico, psicológico o espiritual. El punto final que el apóstol remarca aquí se da en el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Notamos que Pablo describe esto en base a que cada persona en la relación del matrimonio cumpla su responsabilidad con Cristo, sin importar lo que haga la otra persona. Esa es la clave. No es esperaré hasta que comience a amarme y entonces me someteré a él. O esperaré hasta que ella comience a someterse a mí y entonces la amaré. Sino que es esencial a tu responsabilidad frente a Cristo cumplir con tu deber cristiano sin importar lo que la otra persona haga. Al hacerlo así se rompe el círculo vicioso del conflicto matrimonial y sirve para restaurar la paz y permitir que el otro cumpla su responsabilidad. En mi experiencia pastoral he visto tal obediencia de manera unilateral, ya sea del hombre o de la mujer, hacer maravillas en las relaciones de matrimonio. No significa que este proceso es fácil. Sin embargo, en someterse a la autoridad y voluntad de Dios para nuestras vidas trae grandes recompensas. Maridos y mujeres se han unido, la armonía ha sido restaurada en hogares amargamente divididos, la gracia y la paz reina donde antes había batalla, conflicto y violencia. Pero sobre todo, he visto un mayor amor y entrega al Señor como el centro y autoridad final en sus vidas. Esa es la clave y la meta del matrimonio. En conclusión,
Dios creó el matrimonio no solo para propósitos humanos temporales, sino también para que el matrimonio refleje la relación trascendente que hay entre Cristo y la Iglesia. De cómo, siendo pecadores infieles ante Dios y merecedores de su justa ira, Cristo se entregó a sí mismo para redimirnos amorosamente del poder del pecado, del infierno y la muerte, para establecer una nueva relación entre Cristo y la Iglesia como su esposa y Él como su marido, para que, experimentando esa obra redentora en nuestras vidas, podamos recibir la gracia necesaria para aplicarla a nuestra relación matrimonial. Como maridos, preguntémonos: ¿cómo me he comportado en mi relación matrimonial? ¿Es Cristo el ejemplo de amor y entrega sacrificial para con mi esposa? ¿Honro a mi esposa como la ayuda idónea y el vaso frágil que Dios proveyó en mi vida? ¿Qué aspectos de mi carácter y relación matrimonial debo entregar bajo el señorío de Cristo? Si Cristo no es el referente en tu vida, probablemente es porque aún no es tu Señor y tu Salvador. Necesitas experimentar su amor sacrificial en la cruz, su perdón gratuito y restauración santificadora en tu vida, para que de la misma manera puedas reflejar el amor y la gracia de Cristo en tu relación matrimonial. Solo así podrás cumplir con tu deber cristiano como esposo. Así que te invito a entregarle el control total de tu vida y matrimonio a Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.